Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Peñalosa Gutiérrez, alumno de la Universidad Digital del Estado de México. El objetivo de este video es llevar a cabo la actividad integradora de la materia Arquitectura de Computadoras, específicamente del modelo básico de la computadora. Entonces, para entrar un poquito en materia, me voy a permitir compartir lo que es un esquema general del modelo básico de la computadora. Entonces, en esta imagen podemos ver que está compuesto por lo que es la unidad de procesamiento central, dispositivos de entrada, de salida y de lo que es la memoria. De manera breve vamos a revisar cada uno de estos elementos y sobre todo la parte importante de lo que es este modelo. Vamos a comenzar con lo que es la unidad de central de procesamiento o comúnmente conocida como CPU. En diversos textos que me he dado la oportunidad de revisar, me encuentro que lo denominan como el corazón o la parte fundamental o el cerebro del equipo, ya que es aquí donde se realizan procesos complejos para el buen funcionamiento de la computadora, ¿no? Entonces tenemos lo que es la unidad de control. En esta unidad de control lo que se hace es recibir las instrucciones, las interpreta y las ejecuta. A manera de ejemplo, al momento de escribir en el teclado, por ejemplo, recibe estas instrucciones, las interpreta y las ejecuta. Hablando, por ejemplo, de programas o aplicaciones, al momento de ingresar las instrucciones, ya sea mediante el mouse o mediante lo que es el teclado, recibe las instrucciones, las interpreta y las ejecuta para la aplicación o el programa. También tenemos que dentro del CPU tiene lo que es la unidad aritmético-lógica, que es la ALU, la cual se encarga de hacer las operaciones, como son la suma, la resta, la multiplicación, división y también operaciones lógicas. Y tenemos lo que son los registros. Estos registros yo lo entiendo como, de alguna manera, guarda pequeños fragmentos de estas diversas funciones para poder recibir las instrucciones y ejecutarlas de manera más rápida. Entonces, como vemos, suena de alguna manera sencillo, pero el trabajo que realiza el CPU es realmente inmenso al momento de recibir, interpretar y mandar incluso instrucciones para los distintos componentes. Dentro de lo que revisé, estuve investigando, hay dos procesadores principales, que es el Ryzen y el Intel Core. Eh, Ambos son buenos, y el Intel Core es un poquito más caro, y ambos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Todo depende también para qué vayamos a utilizarlo y el número de núcleos e hilos. En cuanto respecto al tema de núcleos e hilos, los núcleos actualmente ya es muy raro encontrar que un procesador cuente con un solo núcleo. Eh, a palabras más simples de entender son las actividades o los procesos que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, en un equipo con un procesador de dos núcleos, se pueden hacer dos actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, por una parte, reproducir música y por otra parte, lo que es la apertura del navegador, ¿no? Y también cuentan con lo que son los hilos. Estos hilos lo que ayuda es en este proceso a interactuar de manera más fácil alguna actividad, un subproceso, por así decirlo. Por ejemplo, vaya la redundancia, si yo estoy utilizando lo que es Excel y estoy haciendo una operación, pero también esa operación me va a reflejar de manera gráfica algo, entonces estos hilos van a ayudar a realizar esas dos subprocesos importantes, ¿no? Que por una parte están las operaciones y por otra parte la parte gráfica. Eh, Comentaba que hay procesadores de tanto de Ryzen como de Intel Core de precios dependiendo de la cantidad de núcleos y de hilos, ¿no? Entonces, todo depende de eso. Y claro, es importante también comprender que al momento de ensamblar lo que es una computadora o sus componentes tienen que ser compatibles con la tarjeta madre y con la tarjeta gráfica y los demás componentes. Bueno, tenemos también lo que es la memoria RAM.
La memoria RAM es una memoria de almacenamiento temporal, como lo vemos, que es de acceso rápido, de ejecución de programas y cambios dinámicos. ¿A qué voy con esto? Tenemos lo que es la memoria principal, lo que es el disco sólido, ¿no? Ahí se almacenan de manera permanente lo que son programas que tenemos o aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que se hace con la memoria RAM es que almacena estos datos temporales. Al momento de ejecutarlos, almacenan estos datos temporales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener un acceso rápido a estos datos. Ajá. Es decir, a manera práctica, ¿no? Cuando yo abro un programa, llámese AutoCAD o algún otro programa, inicialmente pues tarda un poquito, ¿no? Al ejecutarlo. Cuando yo lo cierro, parte de estos, de los comandos o de las instrucciones de apertura y de lo que se realizó, se quedan guardados en esta memoria temporal. ¿Para qué? Para que al momento de yo volverlo a utilizar, me voy a percatar de que lo hace de manera más rápida. Y esto se debe o es gracias a la memoria temporal. Es por eso que tenemos lo que es el acceso más rápido en la ejecución de programas. En cuanto a los cambios dinámicos, pues bueno, al momento de apagar la máquina o de reiniciarla, pues la memoria pues se reinicia o se resetea, por así decirlo, ¿no? Entonces, es así como funciona la memoria RAM. Claro, a mayor memoria RAM, vamos a tener grandes beneficios en cuanto a la ejecución de diferentes actividades o tareas, ¿no? Actualmente, pues hay hasta de 32 gigas la memoria RAM. Todo depende también de los puertos que tenga la tarjeta madre, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo una imagen de 4 slots para la memoria RAM, pero pues la tarjeta también tiene un costo, ¿no? Entonces, entre más beneficios tenga la tarjeta madre o más, pues sí, apertura para los slots, también eso se eleva el precio. Hay diferentes, pues, gamas de tarjeta madre y precios, ¿no? Pero bueno, ahorita de momento no es el tema de la tarjeta madre, sino el de la memoria RAM, y es así como tenemos esto, o como funciona la memoria RAM. Entonces, a mayor capacidad de la memoria RAM, también tenemos lo que son más beneficios. Después tenemos lo que son las unidades, la unidad de entrada o las unidades de salida, ¿no? Como mencionaba al inicio, las unidades de entrada, pues es precisamente el teclado. Tenemos lo que son también los lápices digitales. Ahí tenemos lo que es un escáner de código de barras que al momento de yo escanear, pues introduce los datos, ¿no? Bueno, manda la instrucción, interpreta y ejecuta, ¿no? Es decir, manda los datos. Al momento también de lo que es el teclado, yo ingresar alguna letra, recibe, interpreta y ejecuta. Y en cuanto a los dispositivos de salida, pues están lo que es la pantalla, la impresora, el audio, ¿no? Entonces podemos notar que de alguna manera es bidireccional o tanto los dispositivos de entrada como de salida. Por ejemplo, ¿no? Yo al ingresar alguna letra o algún texto en el teclado, recibe, interpreta y ejecuta. Y su resultado yo lo visualizo en un dispositivo de salida. En este caso es la pantalla, ¿no? Lo mismo pasa con la impresión. Al momento de yo trabajar un documento, que son de texto, digamos, ingreso texto, incluso de diseño, yo realizo el diseño, estoy con el mouse dando instrucciones para ejecutar. Al finalizar, este resultado se ve reflejado en la pantalla, pero también lo puedo yo imprimir y se ve reflejado en el dispositivo de salida como en la impresora. También tenemos dispositivos de salida como es el audio, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen una correlación y es bidireccional estos dispositivos, ¿no? Y si nos vamos dando cuenta, pues todo va relacionado. Es decir, ingreso datos, el CPU, que es la parte principal o fundamental del equipo, lo traduce, lo ejecuta y el resultado yo lo obtengo a través de pantalla o a través de físico, ¿no? Que en este caso podría ser alguna impresión o algún audio. Bien, vamos a ver cómo es el flujo de trabajo, que realmente ya, bueno, lo que acabo de decir, ¿no?
ingreso datos a través de un dispositivo de entrada, lo procesa el CPU o la unidad de procesamiento central, accede a la memoria RAM en el caso de que exista ya parte de algún programa o de aplicación para hacerlo más rápido, ejecuta las instrucciones y bueno, de alguna manera retorna a la memoria y al dispositivo de salida, que en este caso puede ser la pantalla, audio, impresión. Y así es como finaliza la tarea. Y esto constantemente se está repitiendo. Entonces, ese es el flujo de trabajo ya al momento o en la acción, ¿no? ¿Cuál es la importancia del modelo básico? Pues principalmente entender cómo es que funciona, ¿no? Como futuros, este, pues licenciados o profesionales en informática administrativa, tenemos que tener en cuenta cómo es que se desarrolla cada parte de la computadora, su funcionamiento, para poder ayudar, ¿no? O coadyuvar a las actividades. Eh, este modelo, como lo mencionaba, es básico, pero es fundamental, porque tiene lo que es el CPU y tiene lo que es la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Hay más componentes, de hecho, pues de manera rápida comento, ¿no? Son principalmente pues 6 componentes o tal vez 7, ¿no? Que es la tarjeta madre, sin duda que es una de las más importantes porque es la que hace el match con todos los demás componentes. Entonces tenemos la tarjeta madre, está el CPU, bueno, el procesador, que es donde lo colocamos en la tarjeta madre, va lo que es la memoria RAM, que es precisamente la que nos va a dar acceso a todos estos datos y no ir directamente al disco sólido, que es otro componente. El disco sólido, la fuente de poder, la tarjeta de video y el gabinete, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes es importante, pero sin duda alguna, si no tenemos el procesador, que es un elemento importante, pues lo demás no podría funcionar, ¿no? Al igual que los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Si tuviéramos el procesador, pero no tenemos dispositivos de entrada y salida, pues no serviría de mucho, ¿no? Entonces, cada componente es importante y creo que su importancia precisamente radica en eso, en entender y comprender cada uno de estos elementos para poder realizar más adelante actividades que coadyuven al proceso de la institución o a la empresa que estemos trabajando o dedicándonos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es el modelo básico de una computadora dentro de la arquitectura o de la materia de la arquitectura de computadoras. Como vemos, es bastante interesante. De hecho, hay mucha información en la cual pues tenemos que aprender y saber, ¿no? Simplemente y con el tema de los procesadores, las gamas, la baja, la media y la alta, hay, por ejemplo, de manera breve, ¿no? Hay procesadores en AMD que terminan con una letra que es la G, ¿no? Entonces, estos procesadores ya tienen gráficos integrados. Quiere decir que no necesitamos una tarjeta gráfica para poder visualizar lo que es en la pantalla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al momento por ejemplo, si me dedico a la edición o al diseño, pues tengo más demanda de la tarjeta gráfica y no me va a servir mucho. Entonces ahí tengo que utilizar una tarjeta gráfica que me dé precisamente ese rendimiento que yo necesito, ¿no? Entonces, hay una gran variedad, porque incluso dentro de las tarjetas gráficas, pues hay gamas, ¿no? Y entonces, pero dentro de todo esto, pues tiene que ser compatible, porque ha pasado o he tenido la oportunidad de ver en donde pues se compra una tarjeta gráfica, pero no entra al gabinete porque es más grande o no es compatible con la tarjeta madre, o en este caso la fuente de poder también no es acorde a los watts que se necesitan. La memoria RAM, por ejemplo, si quieren ejecutar eh, programas muy de alto demanda, pues no tiene la suficiente capacidad de almacenamiento en el disco sólido o de la memoria RAM. Entonces, por esto es importante aprender todo esto, el entender para qué sirve cada elemento, comprender la diversidad que hay dentro de esos elementos para poder
pues brindar un buen servicio al momento del armado de un equipo o detección de alguna anomalía dentro del equipo, dentro de los componentes, ¿no? Entonces, esto es todo. De antemano le agradezco la atención y